volvernos a encontrar en este sábado de clases. No se imaginan cuánto estoy disfrutando estas clases. No solo el tiempo de los sábados, sino cada uno de los comentarios que ustedes hacen, su participación en los foros. Tuve la bendición de darme un banquete maravilloso con todo lo que ustedes reportaron en el foro número 2. Quiero agradecerles su participación, lo que dijeron. Todos fueron evaluados por la participación, por el hecho de escribir allí. Pero una cosa interesante es que la participación se dio como en 3 niveles de aproximación. Hubo gente, creo que recuerdan, los que participaron en el foro, recuerdan que hablábamos de una experiencia traumática, una situación traumática de la niñez y las áreas que pudiesen haber sido afectadas por esa situación. Y en ese marco hubo un grupo que refirió experiencias ajenas o experiencias que había escuchado o que había atendido. Eso es como un primer nivel de aproximación. Otro grupo habló acerca de experiencias dentro de su familia o de conocidos muy cercanos. Eso es como un poquito más cerca y es otro nivel. Y hubo un grupo que tomó la decisión y corrió el riesgo de contarnos cosas de su propia vida, lo cual es sumamente enriquecedor. Los 3 niveles de aproximación son válidos y creo que cumplieron el propósito o el objetivo de ese foro, que era poder identificar experiencias traumáticas ocurridas durante la infancia y en qué niveles o en qué áreas de la persona pudo tener repercusión o afectación. Así que el propósito académico estuvo cumplido. Ahora, quiero felicitar a los que se arriesgaron y que con valentía y con honestidad pudieron hablar de sus propias experiencias. Yo creo que cuando hacemos el ejercicio de mirar hacia adentro, de aprovechar estas oportunidades que en la vida cotidiana son escasas, esa oportunidad de poder hablar acerca del tema, revisar y ver qué pasó, en qué forma me afectó, porque finalmente son experiencias que construyen nuestra identidad. Todo lo que usted y yo somos en este momento, todo lo que usted y yo pensamos, opinamos, la forma en que nos relacionamos con los demás, tiene que ver con tanto las experiencias y las situaciones de nuestra infancia como con la interpretación que nosotros hicimos. No sé si ha pasado que los que tienen hermanos, que a veces comparten o conversan cosas del pasado familiar con sus hermanos y uno se sorprende al ver cómo la otra persona, a pesar de que es mi hermano o mi hermana y que creció bajo el mismo techo, cómo le dio una interpretación o un giro distinto a cualquier situación que ocurrió. ¿Han tenido esa experiencia? A veces son positivas, a veces son negativas. A mí me ha tocado que estamos de pronto en una reunión familiar, yo soy la mayor de 4 hermanos, y escuchar a mis hermanas o a mi hermano decir, no, cuando Tecris hizo esto, que yo me asusté tanto o que pasó esto o lo otro. Y yo impactada porque si lo hice, no lo hice con esa intención y a pesar de la intención no tenía idea de la repercusión de lo que había ocurrido. Y no estamos hablando de cosas dramáticas o de abusos, maltratos o golpes, sino situaciones, incluso a veces palabras que uno expresa, pero que la otra persona tiene esa interpretación. Y una cosa, creo que lo he dicho en algún otro encuentro, una cosa importante es que todas las interpretaciones son válidas y uno tiene que respetar la interpretación que cada persona hace.
Bueno, toda esta introducción larga es para felicitarlos, para animarles a que en las clases y en los encuentros que quedan, quizás no necesariamente en el espacio de la clase, pero en la privacidad de su casa, la invitación es a que los conocimientos y las herramientas que vamos revisando aquí podamos relacionarlas con nuestra propia vida, podamos enriquecernos y sacarle provecho. Porque antes de pensar en que con eso vamos a ayudar a otro, lo cual es cierto, vamos a ver de qué forma eso sirve a nuestra propia vida. Porque por algo Dios permitió que estuviéramos en este diplomado y que estuviéramos revisando estos temas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos claros? Muy bien. Me encanta ver sus caritas, aunque hoy veo menos caritas que en ocasiones anteriores, eso. En cambio, con la cámara encendida, entonces puedo ver y así no siento que estoy sola en un cuarto hablando como loca, lo cual hago en otros espacios que no son los sábados. Bien, quiero contarles, quiero iniciar la clase de hoy hablándole de unas cifras. Las cifras siempre son relevantes o importantes. Estaba revisando que en el año 2019, creo que ustedes ya todos saben que yo soy venezolana, pero vivo en el Ecuador. El presupuesto del Ecuador, o sea, todo el dinero que se dispuso al principio de ese año para que el país funcionara, fue de 35.529 millones de dólares. 35.000, o sea, vamos a quedarnos en esa cifra. Ese mismo año, en los Estados Unidos, para efectos de publicidad, no estamos hablando de cómo se gestiona el país, para efectos de publicidad, la industria invirtió 253.343 millones de dólares. O sea, con 35.000 gestiono y hago funcionar un país, pero en otro espacio, para publicidad y mercadeo, uso 253.000. Las matemáticas a veces son molestosas, pero vamos a ver la relación tan impresionante que hay, la diferencia que hay entre 35 y 253. O sea, es muchísimo. Ahora, ¿por qué la industria publicitaria invierte tanto dinero al año? A ver, dos personas que me respondan o que me den sus opiniones rapidito. Puede ser por el chat o puede ser levantando la mano. ¿Por qué la industria publicitaria usa tantos recursos? María Julia. Adelante, María, buen día. Hola, buenos días. A ver, buenos días, María, ya voy. Buenos días. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, buenos días a todos. Pues fíjense que yo trabajo en contabilidad y a mí me sorprende los gastos publicitarios que las empresas hacen, pero es increíble, ellos invierten eso porque saben que lo van a recompensar y, o sea, increíble, es parte de los costos. Y saben que invirtiendo en la publicidad van a convencer a los consumidores y esos costos que ellos invierten los van a recuperar con creces. Gracias, María. Maravilloso que seas contadora y que nos dejes el punto de vista desde allí. Entonces, una palabra que rescato de la intervención de María es que ellos invierten eso porque van a convencer. Así que me quedo con ese verbo de convencer. Mientras tanto, escuchamos a ver, Oney. Adelante, buen día, Oney. Hola, buenos días. Creo que la industria invierte justamente porque de por medio hay intereses. Definitivamente, si no hubiera intereses, seguramente no pudiéramos invertir tal cantidad astronómica de dinero. Y obviamente, también otro aspecto que hace que se invierta tal cantidad de dinero es la captación de nuevos consumidores, esa es la palabra.
Gracias. Buen día. Gracias, Anaí. Muy amable por tu respuesta. Gracias a los dos que participaron. Y rapidito les leo el chat donde Beverly dice que es porque saben que de una forma u otra van a influir en las personas. Esa palabra influir me la quedo. Nubia dice que van a llegar a más personas. Llegar es importante. Ángela dice porque es la mejor forma de persuadir, otra palabra que me quedo. Persuadir en las decisiones, otra palabra importante, de los consumidores. Y Nubia dice, con buena publicidad impactan y captan clientes. Correcto. Impactar y captar son dos cosas importantes. Mira, quiero un hule o algo para el pelo que andamos. A ver. Hoy sí voy a comprar colas. Vamos a tener cuidado de que no se nos active el micrófono para que no se cuele el sonido de ambiente. Perfecto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de publicidad? ¿Por qué estamos hablando de dinero? ¿Y por qué estamos hablando de mercadeo? Porque dentro de la industria publicitaria, en el centro de la industria publicitaria, está nada más y nada menos que mi amada y estudiada psicología. La psicología es lo que está en el corazón. Onay sonríe porque sabe que es verdad. La psicología está en el corazón de la publicidad, está en el centro. ¿Por qué está allí? Porque a la psicología le importa convencer, le importa conocer los intereses, le importa influenciar, persuadir, le importa cómo las personas, cómo cada uno toma decisiones, etc. Y todo esto, ¿dónde opera? ¿En cuáles de las tres áreas del ser humano opera la psicología al servicio de la publicidad? En nuestra alma. ¿Por qué? Porque en nuestra alma residen nuestras emociones. Y finalmente, las herramientas o los canales por los cuales la publicidad logra convencer, influir, persuadir, afectar las decisiones, es por medio de las emociones. Fíjense que cuando hay una publicidad, por ejemplo, de un perfume, no te dicen a qué huele, no te dicen con qué está hecho, no te dicen dónde lo fabricaron. Te dice que en ese frasco, adentro, no sé, me invento, hay romance garantizado, seducción absoluta. Te dicen que te vas a sentir divino y maravilloso. Mira, si eso está hecho con almizcle de castor, con rosas de la India o con orquídeas de Ecuador, no me importa. Lo importante es que yo voy a comprar ese frasco porque yo quiero seducción al máximo o porque yo quiero impactar y captar la atención de la otra persona. Eso pasa con perfumes, pero también pasa con los carros, por ejemplo, con los vehículos. La publicidad de los vehículos, ¿qué te vende? Te vende aventuras, un camino maravilloso, viajes en familia. Siempre los autos están en una playa espectacular, están en un viaje familiar, etc. Nunca te enseñan el carro en el taller, nunca te dicen, pocas veces te dicen cuánto consume de combustible, de gasolina, etc. ¿Por qué? Porque la publicidad se enfoca en las emociones de la persona. ¿Por qué los estoy aburriendo con todo este discurso? Porque para la publicidad, tus emociones son sumamente importantes. La publicidad, la gente que está por allá lejísimo o muy cerca a través de los algoritmos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de las redes sociales, etcétera, conocen, han estudiado, tienen años estudiando tus emociones. La industria sabe qué es lo que te produce tristeza, qué te genera rabia, qué te asusta, qué te da felicidad, qué te genera frustración. Y toda esa gente te conoce y me conoce más de lo que yo me conozco. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros le tiene terror a las emociones. Porque la mayoría de nosotros se siente culpable de sentir emociones. Y en el marco cristiano, en el cual hago vida,
anoche estaba sacando la cuenta, 35 años ya que estoy moviéndome y transitando este camino de fe, de amor, de esperanza, de salvación, pero también de religiosidad, de lenguaje ambiguo, de manipulación, etc. Lo que quiero decir es que soy cristiana hace 35 años. Entonces, en las iglesias, de una forma o de otra, se nos enseña que las emociones son malas, que son pecado, que son de la carne, que si yo soy espiritual no tengo emociones, no siento. Incluso estaba pensando en las diferentes acepciones de la palabra emoción. Ya vamos a revisar la palabra emoción. Pero pensaba, por ejemplo, en mi contexto, cuando yo digo estoy emocionada, es porque estoy feliz, animada o motivada. En cambio, por ejemplo, en España, no sé si Daniel está por ahí conectado, pero él puede corroborarlo. En España, cuando alguien dice, perdón que me emocione, generalmente es porque está llorando, porque se puso triste, y hay que pedir, o sea, el análisis cultural de la cosa, hay que pedir perdón por eso, o sea, disculpen que me emocione. La mayoría de la gente, bueno, de la gente de nuestra generación, no llora en público. No sé si han visto que los chicos ahora, los chicos, hablo de 18 hacia abajo, hacen TikTok llorando. Ay, que aquí estoy, que me dejó, no sé qué. Eso es un cambio que ha habido en estas generaciones y yo los veo y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? No digo que sea bueno ni que sea malo, sino que es diferente. Nuestra generación, y en nuestra generación incluye todas las edades que estamos aquí. Normalmente si uno llora, lo hace en privado, en silencio, o peor, no llora, porque llorar no es de hombres, porque llorar no es de espirituales, etc. Bueno, en resumen, que las emociones son nuestras grandes desconocidas y sabemos más del espacio exterior. Seguramente la mayoría de ustedes sabe que hace poco se mandó un nuevo telescopio, creo que se llama Hubble, algo así, que está investigando las galaxias, no sé qué cosa, y que ya encontró no sé qué, miles de cosas que sabemos del espacio exterior. Del fondo del mar sabemos un montón de cosas. Es más, se han hecho mapas con el relieve y la geografía del fondo del mar. Pero de nuestras emociones sabemos muy poco, pero además no queremos saber. Porque nuestras emociones a veces nos hacen sentir vulnerables, nos asustan, nos causan dolor, nos dan miedo. O en el mejor de los casos, no tenemos ni idea de cómo se gestionan. ¿Alguien está en contra de lo que estoy diciendo o le parece que lo que estoy diciendo va más o menos en la línea de la razón? Ajá, Beverly dice que sí. Ahí cuento con Beverly y con Oney y con María. Bueno, con esos tres que me respaldan y con Carlos. Con esos me quedo. Bueno, fíjense. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Les voy a invitar a que nos coloquemos, gracias a todos los demás que levantan la manita, a que nos coloquemos el equipo adecuado a nivel psicológico y que emprendamos un viaje por este lugar oscuro, raro y desconocido que se llaman las emociones. Pero no se preocupen que no vamos a ir solos. Por una parte, aquí todos somos cristianos y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Por otra parte, hay otro texto por allí que dice que el Espíritu Santo nos redarguye. Y redarguir es una palabra que tiene que ver con hacer conciencia, con hacernos caer en cuenta, con confrontarnos. Entonces, con el cuidado del Espíritu Santo, con el miedo que nos puede generar, vamos entonces a revisar un poquito de las emociones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se vienen conmigo? A ver, José, hasta José me va a acompañar, José Díaz de Perú. Muy bien, vamos entonces a hablar de emociones el día de hoy. Para lo cual voy a abrir la presentación y vamos a revisar esto. ¿Y por qué lo estamos revisando? Lo estamos revisando o lo vamos a revisar porque ya dijimos que el ser humano es integral. Pero además de eso, cada una de las personas que usted va a recibir
y que ha recibido en su ejercicio profesional, ministerial o pastoral, acuden a usted con sus emociones o a flor de piel, o lastimadas, o escondidas, X. Entonces, del cuerpo, ya sabemos, está la ciencia médica, están los deportes, los ejercicios, lo que sea que necesitemos para cuidar el médico, para cuidar el cuerpo. Del espíritu, ya sabemos, porque está todo pautado en la Biblia y el Señor siempre nos va guiando en esos caminos espirituales. Pero de las emociones, de la parte psicológica, pues menos sabemos. Y es una parte, como ya dijimos, integral. Ahí me ha abierto esto. Integral del ser humano. Perfecto. Entonces, sabiendo el por qué es que vamos a hablar de esto, comenzamos entonces con la primera cosa que siempre me gusta y es desglosar. Ay, Dios mío, ¿cuándo me fue? Es desglosar las... ya, déjenme cerrar esto, que acabo de hacer un desastre aquí. Es desglosar la palabra y su significado. Así que la palabra emoción tiene que ver con movilidad, tiene que ver con algo que nos mueve. Y ese algo que nos mueve tiene implicaciones en todo nuestro ser. Tiene implicaciones no solamente en nuestro aspecto, no solo en nuestro aspecto psicológico, sino que tiene que ver con nuestra identidad, con lo que creemos de nosotros, tiene que ver con la forma en que me relaciono con el otro, tiene que ver con las conductas, con los comportamientos que yo despliego. En fin, que es una parte esencial y fundamental. Muy importante, tiene que ver con toda nuestra parte orgánica. O sea, hay un montón de sustancias químicas, de neurotransmisores que tenemos nosotros en nuestro organismo, cuyos niveles suben o bajan de acuerdo a las emociones. Y sin ir más lejos y sin complicarnos tanto con jerga de fisiología, ustedes saben, estoy segura, solo les recuerdo, cosas como la presión arterial, la tensión alta, o el azúcar. Es que fulano es diabético o es que se le sube el azúcar, se le baja. Esas cosas que son cotidianas y que muchos de nosotros lo tenemos presente en nuestra familia o en nuestra propia vida, tienen un alto componente emocional. De nuestras emociones depende entonces gran parte de nuestra salud mental. Perdón, y de nuestra salud física. Así que por eso es tan importante que podamos prestarle la atención debida a este tema de las emociones. Bien, como les comentaba, emociones, la palabra como tal viene de ese término latino que significa movimiento hacia. O sea, no es solo un movimiento en un solo lugar, sino es algo que te impulsa a cambiar de un estado a otro, a moverte de un punto A un punto B. Entonces, la emoción tiene que ver con ese movimiento y por tanto, toda emoción siempre tiene una acción concatenada o siempre deriva en una acción. Y dice allí también que es el estado afectivo que experimentamos. Es un estado afectivo significa que nuestros afectos están involucrados. Entonces, fíjense, hasta este momento, sin terminar de leer, ya tenemos que implica movimiento, que implica una acción, pero también están vinculados nuestros afectos. Luego dice que es una reacción propia de cada ser humano al ambiente. Ahora entonces vamos complejizando un poco más esto. Ya no solo es una acción, sino que es una reacción. Me encanta la palabra propia porque significa que la forma en que expresamos nuestras emociones es particular de cada persona, pero además está directamente relacionado con el ambiente. En este concepto entendemos ambiente no solamente como el medio ambiente
naturaleza, etcétera, sino que aquí entendemos ambiente como todo el conjunto de relaciones que me rodean. Relaciones con otras personas, relaciones con cosas, con animales, con espacio físico, etcétera. Todo con lo que yo me relaciono genera un ambiente. Y dice allí que se acompaña de cambios orgánicos, es lo que les comentaba hace un momento. Tiene que ver con los cambios en nuestra fisiología y cambios endocrinos, todas esas cosas que se mueven dentro de nosotros y que tienen muchísima repercusión. Ocurren de manera innata y envueltas en la experiencia de cada ser. Esto también es sumamente importante. Toda su experiencia de vida, toda mi historia, todas las, no solo las situaciones que viví. Por cierto, quiero hacer una precisión. En las respuestas del foro, en algunas, pude darme cuenta que cuando hablamos de situación, algunos lo entendemos como una situación, como un evento puntual en un momento específico. Pero hay otras cosas que son, a las que podemos llamar situaciones también, y que tiene que ver con algo más prolongado en el tiempo. No solamente es un momento puntual. Por ejemplo, recuerdo que alguien escribió acerca de o sea, como situación traumática, el hecho de un incendio en la casa. Perfecto, eso es un evento, una situación traumática. Pero otras personas hablaron, por ejemplo, de abandono del padre. Eso no es solo, el abandono no es solo cuando el papá salió de la casa, sino todo el proceso que vino posterior a eso. Entonces, hago esta aclaratoria porque cuando hablamos de experiencia, no solo se limita a eventos puntuales, sino a la forma en que vivimos, a la interpretación personal y muchas veces inconsciente que hacemos de lo que sea que estemos viviendo o que nos haya tocado vivir. Así que este concepto que tenemos acá, entonces nos lleva o nos remite a todo lo que puede implicar este tema de las emociones. O, a ver, todo lo que derivamos en principio de la sola palabra emoción, del solo concepto. Entonces, es importante la individualidad de cómo cada persona experimenta las situaciones y qué siente, lo que sentimos en ese momento. Eso es otra cosa. Voy a cerrar un momentito esto para conversar con ustedes. Eso es otra cosa que ha estado muy censurada en nuestras iglesias. En nuestras iglesias se nos ha dicho que no es por sentir, que yo no puedo sentir, que no sienta o que cancele lo que está sintiendo. Eso es en algunas iglesias. En otras iglesias hay que sentir. Si yo no siento un escalofrío y un espelucamiento, entonces el Señor no estaba ahí. Y a veces es increíble cómo incorporamos cosas a nuestro lenguaje. No es como que nos da miedo decir, yo siento esto, porque las emociones, otra vez, hay que censurarlas según se nos enseña. Entonces hemos acuñado, yo no sé si pasa en sus países o en sus iglesias, pero hemos acuñado esta frase que si la analizamos, yo no sé qué significa, que dice, yo siento de Dios. ¿Qué significa sentir de Dios? Mira, yo siento de Dios que vayas conmigo a tal lado. Entonces uno analiza la cosa, sientes de Dios o sientes tú o quieres que te acompañe o tienes miedo o no tienes miedo, disfrutas de mi compañía y por eso quieres que yo ande contigo. Pero como la emoción es una cosa otra vez que nos asusta tanto y se nos ha prohibido en cierta forma sentir, entonces es más fácil sentir de Dios. Y si yo siento de Dios, ahí puedo sentir cualquier cosa. Y lo otro es que no hay lugar a discusión. Mira, si la hermana sintió de Dios, ¿yo qué voy a hacer? Hacer lo que diga, porque yo con Dios no voy a discutir. Entonces, así de desconectados hemos estado nosotros respecto a nuestras emociones. Veo manitas levantadas.
Y les recuerdo que vamos a tener un intermedio de preguntas y respuestas, un espacio para eso. Así que por favor tomen nota, que seguro son preguntas interesantes y que nos van a servir. Y en el espacio de preguntas, ahí respondemos. Y tenemos también otro espacio al final. Entonces sí vamos a tener tiempo para esto. Bien, entonces el tema sentir es importante porque es parte de lo que nos define como seres humanos. Esa capacidad de sentir. Así como tenemos la capacidad de pensar. Esa capacidad de pensar, de razonar, sí la privilegiamos, sí le damos importancia, sí le damos relevancia, pero a la capacidad de sentir, no. Esa la ocultamos, esa tratamos de arrancarla de nuestra vida, esa nos avergüenza. A veces sentir nos avergüenza y pensamos que nos hace débiles, que nos hace vulnerables, que nos hace cualquier cosa negativa. Bueno, no voy a seguir por esta línea porque creo que ya dije suficiente al respecto. Lo importante es que estamos revisando este concepto y que entonces tenemos que darle validez y tenemos que respetar la experiencia de cada ser humano. En la misma línea de respetar la experiencia, tenemos que aprender a darle valor y a identificar, a reconocer lo que la otra persona está sintiendo. ¿De qué forma puedo yo identificar lo que la otra persona siente? ¿De qué manera puedo yo entender si cuando alguien que viene a consejería me está hablando desde la ira o me está hablando desde el dolor? ¿Cuándo me está hablando desde la tristeza o cuándo me está hablando desde la frustración, por ejemplo? La única forma de yo poder hacer ese ejercicio de empatía es sabiendo yo cuáles son las emociones, pero no de forma teórica. Aquí ahorita vamos a darle un vistazo a las emociones y eso es solo información, sino en mí, en Tecris, en cada uno de ustedes. ¿Cómo se siente cada emoción? ¿Cómo puedo identificar cuando yo estoy molesta o cuando estoy asustada? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy sintiendo ahorita es sorpresa, si es emoción o si son nervios por hablar con ustedes? Entonces, cuando yo aprendo, yo como persona que acompaña a otros en procesos emocionales, yo primero necesito aprender a identificar mis emociones, a reconocerlas, a saber cómo las siento, en qué parte de mi cuerpo las siento, qué me genera. Y luego eso me va a permitir tener empatía para comprender y entender la situación de la otra persona. Fíjense qué importante esto, porque cuando no ocurre de esa forma, la otra persona lo siente. Yo estoy segura que les habrá pasado en algún momento que de pronto van al médico y ustedes le cuentan los síntomas, el médico le da un tratamiento y chévere, terminó la consulta. Pero uno sale como que, este médico no me gustó, este médico no me cayó bien, o en mi pueblo dicen, no hubo feeling, que en términos psicológicos es no hay rapport. ¿Y qué es lo que pasa? Que el médico, o esa persona que está haciendo la medicina, tiene la información, tiene el conocimiento, sabe cuál es el tratamiento, pero no estableció vínculos, no hubo conexión. Cuando nos pasa con el médico, ya es desagradable, aunque nuestra enfermedad se resuelva con el tratamiento que nos dio. Pero cuando trabajamos en algún área de la salud mental, no nos podemos dar esa licencia. No debe ocurrir que una persona acuda a usted o acuda a mí y yo simplemente le recete, le prescriba ¿cómo se llama? Un versículo bíblico, un consejo, no sé, una canción, pero que yo no establezca conexión con esa persona. Porque eso dificulta la efectividad del tratamiento. Eso dificulta y entorpece muchas veces el proceso de sanidad de la persona.
Por eso entonces nos corresponde como personas que trabajamos con personas, conocer nuestras emociones, sentirlas, vivirlas, estudiarlas para poder comprender a otros. Y todo esto que estamos hablando es lo que el marketing ha denominado desde algún tiempo para acá inteligencia emocional. Hay inteligencia emocional aplicada a todas las áreas de nuestra vida, o a todas las áreas que se le pueda ocurrir. Inteligencia emocional en la política, en la medicina, en lo jurídico, en todos los ámbitos. A veces, y voy a decir aquí una cosa horrible, a veces donde menos encontramos inteligencia emocional, ¿dónde creen ustedes? No voy a responder ahorita para no pecar. Vamos a revisar las emociones básicas. Fíjense, las emociones son diversas y ya vamos a hablar sobre eso. Quiero preguntar, aciertan con la cabeza o de alguna forma háganme saber si tienen idea y conocimiento de la película Intensamente. Intensamente, ok. Algunos sonríen. Eso, Sara. Muy bien. Ajá, Ángela. Beverly. Perfecto. Hermano José, ¿usted vio la película Intensamente? No la vio. Ajá. Tiene tarea. Tiene que ver esa película esta semana, pero urgente. Una cosa que no puede venir el Señor sin que usted haya visto esa película. Bueno, digo el hermano José porque es el que tengo aquí al frente ahorita y ya saben que la pantalla no da para verlos a todos, pero la película Intensamente es un ejercicio cinematográfico para graficar las emociones y es en formato de dibujos animados. En esa película se retratan lo que se conoce en psicología como las 5 emociones básicas y son las que les voy a mostrar ahorita. Tiene que ver entonces con cómo las emociones tienen incidencia en nuestra conducta, en lo que sentimos, en nuestras relaciones y cómo los que vieron la película saben que se ejemplifica nuestra mente como si fuera una torre de control, como un centro de mando con muchos botones, ¿se acuerdan? Y de pronto puede estar alegría gestionando, pero hay momentos en que es la ira la que toma el control. Hay otros momentos en que es la tristeza y así. La película, además de que es divertida y es bastante gráfica, es muy ilustrativa, nos retrata un poco lo que ocurre en forma de caricatura, lo que ocurre en nuestro ser, en nuestro organismo. Y como ya vimos y como les voy a repetir hasta la última clase, somos integrales. Entonces, las emociones tienen repercusión directa también en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios. Allí también cumplen función nuestras emociones. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a ver una tabla donde están las 5 emociones básicas. Vamos a empezar con la que nos gusta y sabemos gestionar y nos encanta andar en el día con esta emoción. Ok, antes de decirle esto, hay una cosa que es importante. Las emociones, una característica de las emociones es que son de duración corta. Aparecen de forma espontánea, pero su vida es muy breve. Por eso o sea, es muy complicado, muy difícil pensar que nos vamos a pasar todo el día alegres. No ocurre de esta forma. Porque usted puede salir muy alegre y cuando va saliendo de la puerta se golpeó el dedo chiquito con el marco de la puerta y ahí la alegría no es que se fue, pero por lo menos disminuyó. Por lo menos un par de lágrimas salieron, algún grito, alguna alabanza en voz alta, no sé cómo usted gestione sus dolores. Pero digo esto porque las emociones son de corta duración. En cambio, los sentimientos son de duración prolongada. Los sentimientos como el odio, como el amor, como
qué sé yo, esos otros sentimientos son de permanencia en el tiempo. En cambio, las emociones a lo largo del día aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, y eso es perfectamente normal. Hay gente que usando mal los términos dice, es que yo soy bipolar, o es que mi marido es bipolar, porque se despierta alegre. De hecho, ayer hablaba con alguien que me decía de la bipolaridad del clima de Quito. Aquí en Quito, para los que no estén acá, amanecemos con frío. A esta hora está un sol radiante, como que uno estuviese a la orilla de la playa, y es muy posible que en la tarde, no sé si hoy, pero ha pasado, caiga granizo y cosas así. De hecho, me decía alguien que es de otro país, me decía, es que en Quito se viven las 4 estaciones en un solo día. Y hay personas que dicen que las mujeres somos como el clima de Quito. Lo cual puede ser que sí, puede ser que no. Me hizo gracia el comentario, pero más gracia me hace pensar que los hombres son exactamente iguales, solo que gestionan las emociones de forma diferente. Pero los hombres y las mujeres tenemos las mismas emociones. Eso de que las mujeres somos más emocionales, no. Solo lo gestionamos y lo vivimos de forma distinta. Dicho esto, vamos entonces a la alegría. Cada emoción tiene una función, es lo que se colocó allí en esa columna como la utilidad. ¿Para qué sirve esa emoción? Y cuando esa emoción permanece por mucho tiempo en nuestra alma, cuando se prolonga más tiempo del debido, ya estamos hablando de una patologización. Esto significa que ya no es sana, ya no es normal. De manera que una persona que pase todo el día o toda una semana o todo un mes con una misma emoción es una persona que tiene un nivel de afectación y que necesita ayuda. Por otro lado, hay un síntoma que en psicología se llama aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo, que por ahí generalmente se vincula con la distimia y esas cosas, tiene que ver con este tipo de personas o con estas situaciones o enfermedades mentales que parece que la persona no sintiera absolutamente nada. No experimenta alegría así como euforia, no experimenta tristeza, no se molesta, nada. O sea, una persona completamente, lo podemos llamar en términos coloquiales como apático, pero a nivel patológico. Entonces tiene que ver con aplanamiento afectivo. De manera que, tal como creo que en la primera clase les ponía el ejemplo de la línea de la vida, que siempre tiene picos hacia arriba y hacia abajo, y que tiene picos largos y picos cortos, nuestra vida emocional es de la misma forma. A lo largo del día, a lo largo de un rato, podemos ir cambiando de emociones de acuerdo a los estímulos que recibimos, al pensamiento, a la interpretación que hacemos de lo que ocurre, etc. Cuando está plano completamente, eso es un signo de alerta. Eso debe ser un indicador de que necesitamos ayuda. Y se van a encontrar seguramente en sus espacios terapéuticos con personas que de pronto llegan y no expresan ninguna emoción de ningún tipo. Bien, la alegría entonces sirve para celebrar las ganancias. Obviamente no estamos hablando de ganancias financieras, aunque eso genera muchísima alegría. Y si no, ve a la gente en la calle los días de cobro. Pero tiene que ver también con ganancias de cualquier tipo. Cuando compartimos tiempo o pasamos un rato con alguien que nos agrada, eso es ganancia, porque esa persona nos está dando lo que sea que nos dé, compañía, atención, amor, diversión, etc. Cuando vamos a un lugar, qué sé yo, la playa, que es mi lugar favorito por definición, cuando vamos a la playa y recibimos la brisa del mar, escuchamos el sonido de las olas, el olor del salitre, etc., eso es ganancia para los que les gusta la playa. Así que toda situación que genere ganancias nos genera alegría. ¿Cuándo se patologiza?
sea, cuando se queda mucho tiempo y cuando no es de la forma sana, es cuando puede derivar en lo que en psicología se llama manía. La persona, seguro han escuchado esta terminología y tiene que ver con, no, tal persona es maníaco depresivo. Una persona maníaca depresiva es una persona que pasa de un estado de manía, de euforia, de hiperactividad, o sea, si la vemos solo en ese momento, podemos decir, qué persona tan apasionada, tan comprometida y tan entregada a lo que está haciendo. Pero justo al minuto siguiente cae en un bache de depresión que le puede durar mucho tiempo. Entonces, esos picos de manía pudiesen parecer alegría, pero no lo son. Son una patologización de esa emoción. La tristeza. La tristeza es una de esas emociones, bueno, de aquí en adelante vienen emociones que son difíciles de gestionar. Son difíciles porque no sabemos bien cómo reaccionar, no sabemos qué es lo adecuado, no nos entrenan para eso. Incluso, por ejemplo, con el tema tristeza, y aquí voy a darle una opinión personal, yo creo que Dios no nos hizo para sentir tristeza. Ese no era el plan original. La tristeza viene después a consecuencia de todo lo que pasa con la caída del ser humano. Entonces es como que nosotros, nuestro organismo, no estuviese preparado para sentir la tristeza y no sabemos bien cómo gestionarla. Pero además, cuando vemos a otra persona triste, es una cosa que no sabemos qué hacer. Por eso no nos gusta que lloren delante de nosotros. Por eso con una lágrima, a ver, aquí voy a decir, ¿cómo se llama? Secretos del gremio. Por eso hay mujeres que con una lágrima consiguen lo que quieren con su señor esposo. Por eso hay hijos, hijas, niños que saben, los bebés, esto lo saben los bebés de forma innata. Ellos saben que con el llanto consiguen cosas. Y por ahí entonces gestionan, manipulan, tienen el... No sé si han fijado, hay hogares en que el control absoluto lo tiene el bebé, aunque el bebé tenga menos de un año. Pero todo, la familia gira en torno a lo que el bebé diga, llore, pida, etc. Bien, entonces la tristeza es esa emoción que tenemos y que nos sirve para enfrentar las pérdidas. Perdón. Así como la alegría nos permite celebrar las ganancias, la tristeza, al contrario, nos permite enfrentar las pérdidas. Las pérdidas de cualquier tipo. Perdón, otra vez, no son pérdidas económicas, que también nos dan ganas de llorar, sino todo aquello que podemos perder en cualquier situación. Podemos perder una oportunidad, podemos perder una relación, podemos perder a una persona, podemos perdernos a nosotros mismos, podemos perder el concepto que tengo de mí, puedo perder la comunicación con Dios, puedo lo que se le ocurra que pueda perder. Cuando perdemos eso, necesitamos la tristeza como emoción para poder sentir y gestionar eso que estamos perdiendo, ese vacío y esa sensación que queda después de eso. Y por supuesto, la tristeza también es lo que aflora en las despedidas. Y otra vez, aquí despedidas no solo se refiere a despedidas de una persona. Nos podemos despedir de una persona, nos podemos despedir de un país, nos podemos despedir de una etapa de mi vida, nos podemos despedir de la iglesia que estamos pastoreando, lo que sea. Toda despedida, si eso de lo que me estoy despidiendo era significativo para mí, implica entonces una tristeza. Como dijimos, la tristeza es una emoción y las emociones son momentáneas. La tristeza puede ser que dure un poquito más, pero cuando la tristeza se queda instalada en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando no se gestiona, cuando trato de invisibilizarla, cuando finjo demencia, cuando trato de hacerme la fuerte, de que no duele, etc. Como no le estoy dando la gestión adecuada a la tristeza, puede ser que eso me lleve vías a la depresión.
La depresión no es tristeza. Eso lo dijimos en la clase anterior. La depresión es un fenómeno mucho más complejo, pero la tristeza mal gestionada puede derivar en un proceso de depresión. Seguimos entonces con la ira. La ira es esa emoción que sentimos ante una injusticia. Y el concepto de injusticia va a estar definido por su propia experiencia personal. Aquí no estamos hablando en términos jurídicos ni legales. Aquí estamos hablando de lo que yo puedo considerar injusto. Qué sé yo, siendo yo una niña pequeña y que de pronto mis padres saquen a pasear a mi hermano y a mí no, porque yo tuve bajas calificaciones, y están ellos tratando de darme una lección, pero yo lo interpreto como una injusticia, como cómo es posible que mi hermano sí salió y yo no, por ejemplo. Y eso puede derivar en un episodio, en una sensación de ira. Así que es importante el concepto de injusticia que cada persona tiene. Y nosotros debemos conocerlo si estamos trabajando con esa persona, porque la ira es una de las emociones más incomprendidas y más censurables. Y cuando alguien tiene un estallido de ira, puede ser que nosotros, bueno, en mi caso particular, a mí me cuesta a nivel personal la expresión adecuada de la ira. Y los que me conocen, los que están acá conectados, saben que muy pocas veces me habrán visto molesta. No significa que no me moleste, sino que nunca sé bien cómo hacerlo. Y como en la mayoría de los países el homicidio es un delito y en la Biblia es un pecado, entonces no puedo matar gente. Así que la ira entonces, cuando era adolescente, por ejemplo, la derivaba en llanto. Entonces lloraba de la rabia. He ido creciendo, ahorita estoy un poquito saliendo de la adolescencia, entonces hago otras gestiones de la ira. Para cada uno de nosotros, les cuento esto que es parte de mi vida personal, porque cada uno de nosotros tiene una emoción que es la que más le cuesta gestionar. Ya yo les conté la mía, no me tienen que contar las de ustedes, solo se lo digo para que empiecen de una vez a identificar cuál es la emoción que le dificulta, que se le complica, que no sabe bien cómo gestionarla. Entonces, ya ahorita vamos a seguir hablando más de este tema de la ira, pero es una manifestación entonces ante la injusticia. Cuando la ira se queda instalada, cuando no la gestionamos, cuando se nos queda allí y no sabemos cómo manejarla, puede derivar en agresividad. Y esto sí es una patologización. La ira en sí misma es buena, es maravillosa, porque nos permite reaccionar ante situaciones. Pero la agresividad sí es complicada y puede llegar incluso a ser peligrosa. Por eso todos recordamos ese versículo que el Señor maravillosamente nos dejó en su palabra de airaos, pero no pequéis. Moléstense, sientan rabia, exprésenlo, manifiéstense ante las injusticias, pero no maten gente, pero no le pasen el vehículo por encima en medio del tráfico, etc. El miedo es la emoción que sentimos y está muy ligada a la supervivencia. Cuando siento que mi vida o mi integridad física está siendo amenazada, la emoción que aparece es el miedo. Esas amenazas que hacen que se dispare el miedo en mí y en usted pueden ser amenazas reales o amenazas imaginarias. Yo le puedo tener miedo a las serpientes, como efectivamente le tengo, pero eso es eso es un estímulo real, porque efectivamente si una serpiente me muerde o me pica, yo me puedo morir. Ahora, el miedo, en mi caso, que me da medio miedo también, las serpientes así sean de peluche, ya eso es otro nivel, ya eso es un miedo imaginario, o sea, ya ahí el estímulo es imaginario, pero la sensación es la misma. Les estoy contando esto que puede ser medio de caricatura y se pueden reír y me pueden hacer bullying, no hay problema con eso, pero les digo esto porque muchas veces el miedo se dispara en nuestro organismo
como consecuencia de algo que pensamos, de algo que creemos que va a pasar, de algo que suponemos, y esas cosas nunca ocurren. Bueno, el miedo, cuando no se gestiona adecuadamente, puede derivar en un terror o en una fobia. Las fobias son miedos irracionales. Hay un miedo que es justificado y real, como les ponía el ejemplo de la serpiente, pero la fobia siempre es un miedo irracional, un miedo que no tiene lógica ni explicación. Hay cantidades de fobias, cada fobia tiene su nombre. Si les interesa el tema, que es apasionante, vayan y revisen en internet. Por ejemplo, les voy a decir una fobia que me encanta su nombre. Hay una fobia que se llama submecanofobia. La submecanofobia, déjame cerrar aquí para saber que estoy hablando con ustedes y no con la ventana. La submecanofobia es la fobia que puede sentir una persona a ver un objeto debajo del agua, a un objeto hundido. ¿Han visto esas fotos en las que de pronto hay en la playa, está el mar, y hay un barco hundido, o hay un avión hundido, o hay una estatua debajo del mar? ¿Han visto esas fotos, verdad? Bueno, hay personas, yo tengo una muy cercana, que le tiene fobia a eso, pero no es al evento real, es a la foto. Yo le muestro la foto y él se altera, se incomoda, no le gusta, y si lo forzo mucho, sé que lo puedo hacer llorar, a pesar de que es un hombre de 26 años. Nos puede parecer gracioso, nos puede parecer irracional, pero para la persona es sumamente angustiante. Entonces, la submecanofobia es una fobia, es legítima, la gente tiene derecho a sentirla, le podemos buscar la vuelta que queramos, pero existe. Otra fobia que siempre me ha parecido sumamente irracional es las personas que le tienen terror a las aves, pero en consecuencia le tienen miedo, pero un miedo horrible, a las plumas. Hay personas que ante la foto de una pluma pueden entrar en crisis. Esto puede parecer extraño, puede ser raro, puede dar risa. Tengo otro caso cercano también de consulta de una persona que le tiene fobia a las plumas porque tuvo una experiencia en su infancia con una gallina, lo que sea. Y bueno, esas fobias normales que para mí son irracionales, pero para la mayoría de las mujeres son normales, eso de ver una cucaracha y salir de la casa, prenderle fuego y mudarse de país. Hay mujeres que tienen, y hombres, porque también he visto hombres con fobia a las cucarachas. De hecho, conozco a uno que mide como 1,90 m, es un moreno enorme, es un ingeniero, y ve una cucaracha y sale corriendo y le salen gritos femeninos y alaridos de su interior, que yo digo, Dios mío, pero, y es como una cucaracha. Entonces, la cucaracha y los ratones son la cosa más común. Dicho sea de paso, las cucarachas no es que me las como, pero las puedo gestionar, y los ratones no me molestan en lo absoluto. No es que hay ratones en mi casa, pero digo, no voy a salir gritando como un ratón. Eso, les cuento esto porque las fobias son personales o los miedos son personales. Depende de las historias de vida de cada persona. Depende de las experiencias que haya tenido. Y no son cosas condenables, censurables, de bullying, etc. Son superables, la mayoría de ellas. Hay tratamientos específicos. Por cierto, en el foro, creo que 2 o 3 personas hablaron de experiencias de ahogamiento y de ese miedo a entrar luego al agua, a la piscina, etc. Esas situaciones son reversibles. Con una buena terapia, hay terapias de desensibilización, hay otro tipo de terapias que les puede ayudar a gestionar ese miedo. Les digo eso porque es parte de lo que a veces vamos a ver. Chévere, vamos entonces a abrir este espacio para yo callarme la boca un rato, para escucharlos a ustedes y que pregunten, aporten, digan. A ver, Sarita, buenos días. A ver. Buenos días. Bueno, todo, buen día. Este es un caso más bien personal. Yo quiero, porque no entiendo el por qué cada vez que lloro no emito ningún sonido. Puedo tratar de gritar, grito fuerte, pero no sale la bulla de mi boca y solo lágrimas. No entiendo por qué hasta el día de hoy
ya llevo así como 10 años. Por más que trato de expresar con sonidos lo que me pasa, no puedo. Ok. Me encantaría si conversamos esto para este espacio. Te dejo a disposición mi número de contacto y con todo gusto hablamos de esto, porque creo que puede tener que ver con experiencias, con historias, pero creo que entre las dos sería mucho más fácil llegarle a la explicación. ¿Te parece? Gracias por la pregunta y sobre todo gracias por tener la valentía de contarnos cosas personales. A ver, Lucy, buenos días. A ver. Hola. Hola, ¿me escucha? Ay, Sí, ya. ¿se me escucha? Ya. Ajá. Bueno, hermana, yo más o menos le comenté mi historia, ¿no? Ahí en el chat, en el foro, ¿verdad? Entonces, yo antes pensaba que Pablo... Perdón, Lucy, que se cerró tu micrófono. No sé si... Déjame volver a abrir desde acá. Ajá, adelante. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que yo antes pensaba que era muy fuerte, que ya después de esa situación de que había vivido mucha violencia en mi infancia, yo era muy fuerte y que ya esas cosas ya no me iban a molestar, el estar al lado de este tipo de personas, ¿verdad? Pero si bien es cierto, últimamente yo comienzo a temblar y hay ocasiones en que mis manos también tiemblan solas, ¿no? Entonces, yo ya no puedo, más bien, o sea, no es por el hecho de que uno lo diga desde el punto de vista orgullo, no es que yo no tolero cierto tipo de situaciones en mi vida, sino que más bien es por el tipo como que salud, como que yo no puedo estar con personas muy violentas o que me griten o que o sea, porque eso como que me bloquea y ya le digo, involuntariamente comienzo a temblar, ¿no? Entonces, y al igual que le dijo a la hermana anteriormente, a mí sí me gustaría hablar un poco más con usted, yo también soy de Ecuador, y me gustaría poder hablar con el tema con usted porque veo por lo que usted dice que esto sí tiene como que un retroactivo, o sea, como que sí hay forma de superarlo, ¿no? Como que de pronto estoy a tiempo porque esto recién pasó después de pandemia, ¿no? Yo pienso que pandemia prácticamente como que a todos nos afectó, ¿no? Entonces como que tenemos esa, no sé, fobia, no sé cómo, pero eso siento que me bloquea en todo esto. Eso es lo que le quería compartir. Gracias, Lucy. Y tanto para Lucy como para todo el que en este momento tenga alguna pregunta de su propia vida, algo personal, algo que quiera revisar, superar, estoy absolutamente a la orden. Me pueden escribir por el foro, pueden escribirme por el grupo de WhatsApp o por donde quieran. A mí me encanta, y para eso me formé, me encanta escuchar gente, así que estoy a disposición. En este momento me gustaría que usáramos este tiempo para preguntas relacionadas con el tema de lo que estamos viendo. Yo sé que todos nos moviliza porque, ya les dije, es nuestra gran desconocida este tema de las emociones y hay muchas dudas e inquietudes. Ahora, alguien tiene, a ver, William, que está aquí en este cuadrito. Adelante, buen día. Buenos días, profesora Tecris. Respecto del tema de las emociones que tú planteabas al inicio, hablabas, por ejemplo, del tratamiento que se le da dentro de las iglesias y me llamó la atención ese comentario porque creo yo que de pronto ese tema se ha manejado más bien como indicándole a los feligreses, a los hermanos, que no edifiquen, que no sustenten su vida cristiana, sus decisiones en Dios, en las emociones, precisamente por lo que tú nos decías hace un rato, porque son pasajeras, porque en la mañana uno está de una forma, en la tarde está de otra, etcétera. Entonces, ¿qué mejor es edificar precisamente esa vida cristiana o esas decisiones que se toman sobre convicciones? Porque las convicciones pues tienen una vocación de permanencia más duradera que las emociones, pero creo que no es que digamos, pasemos por alto las emociones, porque yo creo que la Biblia está llena de muchos personajes emocionales. Por ejemplo, para mí siempre un referente en temas emocionales es el rey David. Creo que el libro de los Salmos está lleno de muchas emociones y con todo y eso,
bueno, fue un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, bueno, creo que las emociones hacen parte de nuestra vida. Y sobre el tema de las fobias, me estaba acordando en este momento algo muy curioso, que conocí una compañera de universidad cuando tuve la oportunidad de estudiar mi carrera. Me llamó la atención que ella tenía una fobia a las palomas. Y aquí en la ciudad donde yo vivo, que es Bogotá, en el barrio donde estudiamos, que se llama La Candelaria, eso está lleno completamente de palomas. Entonces, caminar con ella por las calles de La Candelaria era terrible, porque ella veía una paloma y ella se les escondía, lloraba, gritaba. Yo tenía que sujetarla, llevarla, protegerla de las palomas. Entonces, sí es algo totalmente real. Las fobias están ahí y bueno, qué bueno que tú, con tu sabiduría y con lo que nos puedas enseñar, cómo poder manejar esto y cómo poder ayudar a las personas para superar estos miedos. Muchas gracias por todo. Dios te bendiga. Amén. Gracias a ti, William, por poner estos dos temas sobre la mesa que son importantísimos. Por una parte, hablando del tema de las iglesias, yo a veces puedo ser un poco ácida, a veces un poco imprudente con el tema de iglesias, pero las iglesias, o sea, la iglesia en general es mi casa. Yo crecí en la iglesia y soy cristiana y he visto diferentes tipos de experiencias. Por un lado, es cierto, y eso sería lo ideal, que nosotros, nuestra fe, nuestra vida cristiana, que no dependa de mi estado emocional, porque el estado emocional es cambiante, y que depende de convicciones bíblicas que no cambian. Estoy totalmente de acuerdo y creo que ese sería el éxito del cristiano. Ahora, eso es diferente a cuando las emociones son penalizadas, a cuando son censuradas. A eso es a lo que me refería. Perdón si se entendió de otra manera, pero es al hecho de que en algunas iglesias o en algunas enseñanzas se nos indica o se nos motiva a esconder las emociones, a no sentirlas. De hecho, hay cristianos que asumen que son tan espirituales que no sienten nada. No, yo no me molesto, yo no lloro, yo no me pongo triste, yo no sé qué, porque el Señor es mi fortaleza y no sé qué cosa. Ajá, amigo, usted tiene un problema, vaya por favor a consulta, porque tiene por ahí un aplanamiento afectivo. Pero es importante que reconozcamos y le demos valor a esa parte, sobre todo porque es lo que nos da la empatía para poder atender a otros. Y respecto a las palomas y tu amiga, me encanta el relato que haces porque es una evidencia de lo angustiante que es para una persona su fobia. Yo bromeo con el tema de las cucarachas porque no me importan, pero, o sea, eso se lo estoy diciendo aquí, pero yo tengo amigos y gente cercana que le tiene fobia a las cucarachas y, por ejemplo, hay un sticker de WhatsApp que a mí me encanta, que es una cucaracha bailando de colores y hay otro que es un muñequito lanzando cucarachas. Hay grupos donde yo estoy de WhatsApp donde yo no puedo usar ese sticker porque la persona ve ese sticker y entra en crisis porque le da fobia. Entonces yo no lo uso ahí, pero en los otros espacios les lanzo cucarachas. Lo que quiero decir es que la fobia hay que reconocerla, respetarla y darle la importancia, porque no es, ay, pero una cucaracha no hace nada, no muerde, no pica, X, pero la fobia es irracional, de manera que no resiste análisis, no tiene lógica, pero para la persona es angustiante y es serio. A ver, Carolina, adelante. Ya, ok. Voy. Hola. Hola, Caro. Bueno, una pregunta que te tenía, Tecris, porque yo atiendo generalmente a mujeres en consejería y hay algo que me gustó mucho que habla sobre lo que es el saber y diagnosticar con cuál emoción vienen, ¿no? Entonces, generalmente a veces tengo como una rueda de emociones, no sé si eso podría servir, una rueda de emociones en la cual ella pueda puntear o colorear las áreas dependiendo cómo se siente. Entonces, te quería preguntar si esto es válido, si no es, y en qué momento de la consejería puedo aplicarlo. ¿Ya? Eso es. Gracias. Gracias, Caro. Interesantísima tu participación,
porque una de las cosas que deberemos hacer cuando tenemos relaciones o oportunidades para tener relaciones terapéuticas de larga data, o un poquito, no solamente que lo vamos a ver en un momento, sino que vamos a ver a la persona varias veces, es importante ayudarle a reconocer sus propias emociones. Y eso de esa rueda es muy valioso porque te permite escuchar de la persona qué es lo que está sintiendo. La mayoría de las veces la persona no necesariamente tiene el nombre de la emoción, pero la puede describir, puede decirte en qué parte del cuerpo la siente, etc. Y eso te ayuda a que puedan entre las dos llegar a la conclusión de cuál es la emoción. Con esto además le estamos dando a la persona educación emocional. Y esta educación emocional es lo que se deriva en inteligencia emocional y es súper necesaria en todas las áreas. Ahorita les voy a mostrar también una ruedita que tengo por allí, pero vamos a dar chance a una sola preguntita más y todas las demás, por favor, en el foro, los que han hecho preguntas en el foro saben que yo les respondo. Entonces, me comprometo a responder el resto de las preguntas que tengan que ver con esto. A ver, Jenny. Ya va, que ahora se me movió esto y se me fue Jenny. Aquí está Jenny. Ok. Adelante, Jenny. Buen día, bendiciones. Ya va, ya va. Ya va que no tienes audio todavía. Ok, ahorita sí, adelante. Bendiciones, buenos días. Bien. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la maníaco, lo que es el maníaco depresivo. Ajá. Que hablamos de que son personas que cambian su estado de ánimo, ¿verdad? Pero sus emociones no son reales. Entonces, cuando nos topamos con estas personas, o sea, ya aquí no solamente estamos enfrentándonos a ver qué tipo de emoción tiene, porque ellos no representan emociones, ya que lo que representan no es nada. Entonces, ¿cómo poder ayudar a estas personas o cómo poder identificar si son personas que tienen problemas de emociones, como por ejemplo, como lo que estamos expresando en todo este tiempo, de que miedo, que la fobia, que cualquier preocupación les hace tener temor a algo, ¿verdad? Entonces, cuando ya tratamos a personas maníaco-depresivas, ¿cómo identificarlas para poder ayudarlas? ¿Cómo poder llegar a ellos? Yo me he topado con ciertas personas que a veces están muy alejadas, solas, en un rincón, solo observan y luego se ríen o luego quieren integrarse a una conversación, pero luego de nuevo se ponen tristes. Entonces, ¿cómo identificar si esta persona que actúa de esta manera es una maníaco depresiva y cómo ayudar? Porque no solo es un caso, son varias personas. Entonces, cuando nos topamos con estas personas, ¿qué hacer con ellas? ¿Cómo identificar realmente si lo son o tienen su problema emocional de alguna emoción interna que les esté causando algún sentimiento, ¿verdad? Entonces, eso quisiera saber, cómo poder ayudar o cómo identificar a este tipo de personas. Gracias, maestra. Gracias, Jenny. Gracias por ponernos esto sobre la mesa. Hay algunas precisiones que me gustaría hacer antes de dar una respuesta. La primera precisión es, todas las emociones son reales. No hay emociones que no sean reales. Son reales para la persona. Lo que puede que no sea real es el estímulo que me está generando esa emoción. Pero lo que la persona está sintiendo es real. Por ejemplo, la persona que le tiene fobia a la cucaracha y yo le mando el sticker de cucaracha. Obviamente el sticker no es una amenaza, no le va a saltar de la pantalla, no va a volar, pero lo que esa persona siente es real. Entonces, no hay emociones reales. Todas las emociones son reales y cuando una persona venga y me diga y te exprese que está sintiendo X o Y, es porque lo está sintiendo. A menos que sea un estafador y eso es otro tema. Pero si la persona refiere que está sintiendo eso, es real para la persona. Eso es un tema. El otro tema,
el término maníaco depresivo efectivamente es una patología que la diagnostican los psicólogos o los psiquiatras. Los consejeros, terapeutas, pastores, etcétera, no tenemos las herramientas para diagnosticar esa patología, porque es una patología muy compleja. Y porque es patología de salud mental. Si quieren ahondar en el tema de maníaco depresivo, pueden revisar el CIE-10, pueden revisar el DSM-5, creo que ya va en la edición, o simplemente buscan en Google qué es maníaco depresivo, cuáles son los signos y los síntomas, pero sabiendo que en principio los que estamos aquí, que nos reúne es el tema consejería, no hacemos diagnóstico. Si recibimos una persona que podemos nosotros darnos cuenta que tiene esta variación drástica en la expresión de sus emociones, lo responsable es remitirlo a un profesional de la salud mental que efectivamente pueda hacer un diagnóstico y pueda brindar el tratamiento adecuado. Bien, entonces el resto de las manitos que están levantadas, les agradezco su intención de participar y los espero en el foro para que allí escriban y podamos responder a las preguntas. Vamos entonces a terminar la revisión de lo que estábamos haciendo. Hablamos del miedo, decíamos que era por supervivencia y que podía derivar en una fobia o en un terror excesivo. Y la última emoción básica es el asco o el desagrado. Tiene que ver con la autopreservación. El asco, como todas las emociones, son sumamente viscerales. Y el asco es lo que sentimos ante sustancias, situaciones o seres que sentimos que pueden amenazar nuestra vida. Hay sustancias que son a la vista o al olfato, son repulsivas y nos generan asco. Ese asco patologizado se puede traducir en repulsión, en no poder ni siquiera estar cerca y en no poder a veces ni siquiera hablar del tema. El asco en su sentido primario tiene que ver con sustancias, con cosas o con animales, pero en su sentido un poco más profundo también, de acuerdo a ciertas situaciones, hay personas que han pasado por experiencias de su vida que luego alguna situación les puede generar un asco, pero por ejemplo, algunas personas que han sido víctimas de abuso sexual y que de pronto en el momento en que ocurrió había cierto aroma o se les quedó el olor del sudor del abusador, cualquier cosa desagradable, puede ser que ese aroma luego dispare esas sensaciones de asco, de repulsión e incluso muchas veces le lleva al vómito. Así de visceral es el asco como emoción. Las emociones son un tema que nos podemos pasar la vida hablando de ellas. Entonces, lo que les invito a que sigan investigando. Les decía cuando empecé esta diapositiva que estas son las 5 emociones básicas, pero esto se deriva o se puede derivar en una clasificación diferente como esta. Vean cómo las 5 emociones básicas reflejadas, bueno, ahí hay 6 porque también incluyen la sorpresa. La diferencia de criterios se debe a la diferencia de autores. Hay autores que dicen que son 5, otros dicen que son 6, etc. Pero bueno, fíjense cómo las emociones básicas se pueden derivar en todo este abanico de emociones. Fíjense cómo, por ejemplo, lo último que hablamos, el asco. Entonces el asco se abre el abanico y habla de la desconformidad, de decepción, de sentir horrible, de abstinencia, de aversión, vacilación, repulsión, etc. Entonces, cada una de las emociones no es que se siente de la misma forma todo el tiempo, sino que se puede abrir. Por ejemplo, la ira. Puede ser una explosión de ira, puede ser, o sea, no es que hay una ira de forma pura, sino que se puede expresar siendo crítico, siendo distante, sintiéndose frustrado, agresivo, lleno de odio, amenazado, herido, etc. Así y seguro más amplio que esto es nuestro abanico de emociones. Y esto lo cargamos con nosotros todo el tiempo y lo que hay es que conocerlo para saber la forma adecuada
en que debemos expresar nuestras emociones. Porque lo que sí nos puede enfermar es que no las expresemos adecuadamente. Que pensemos que no existe o que yo puedo fingir demencia. Esto es un vistazo rápido de áreas del cerebro. Esto lo pueden conseguir en cualquier parte del internet. Y con esto solo quiero decirles, con los diferentes colores, que cada emoción tiene repercusión en diferentes áreas de nuestro cerebro. Así que no me voy a detener mucho aquí porque eso ustedes lo pueden encontrar. Ahora, en esta diapositiva, sí quiero que nos enfoquemos un ratico, vamos a dedicarle un ratito más, porque todos nosotros sabemos que nuestro cerebro se compone de neuronas y que las neuronas se relacionan, o sea, las neuronas son nuestras células nerviosas básicas. Todo nuestro cerebro está conformado por neuronas y las neuronas se relacionan entre ellas por medio de un proceso maravilloso que se llama sinapsis. Y la sinapsis es esa comunicación, esa conexión que se da entre una neurona y otra. Esa sinapsis tiene en sí misma sustancias químicas, pero también tiene electricidad. Se comunican las neuronas por medio de pequeños impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos tienen incluso un ritmo, una forma, etc. Es un mundo apasionante. Si les gusta el tema, váyanse a revisar todo lo que encuentren de neurociencias, de cómo es nuestro cerebro, vean documentales, etcétera, porque de verdad que es muy, muy apasionante. Entonces, hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo en que el cerebro tiene neuronas y las neuronas se comunican por medio de la sinapsis. Y el cerebro es el principal órgano de lo que conocemos como el sistema nervioso central, que se compone del cerebro y de la médula espinal, que es todo eso que nos pasa por dentro de las vértebras de nuestra columna. Todo eso es el sistema nervioso central. Ahora, de un tiempo para acá, como más recientemente, los neurocientíficos han descubierto que no solamente tenemos neuronas en el cerebro, sino que también tenemos neuronas en nuestro corazón. Nuestro corazón, aparte de las fibras musculares y de todo lo que tiene, de la función que cumple en nuestro sistema sanguíneo, sistema circulatorio se llama, también tiene neuronas. Las neuronas de allí, de la misma forma, son células nerviosas, se comunican por medio de sinapsis y a su vez se comunican con las células del cerebro. Pero además tenemos neuronas también en el estómago, en nuestro tracto intestinal tenemos neuronas, tenemos allí células nerviosas. Como siempre, yo sé que aquí estamos personas que nos gusta investigar y estudiar, busquen literatura al respecto, lean la función y la presencia de las neuronas tanto en el corazón como en el estómago. Y otra vez, todo esto, ellas todas se comunican por medio de la sinapsis. Por eso es que ahí, no sé si les ha pasado, no sé si les ocurre a ustedes, que de pronto nos asustamos y nos llevamos la mano al estómago. Y me asusto y el susto lo siento en el estómago. O el clásico, con el miedo, entonces el miedo hace que se aflojen los esfínteres y que la persona pueda perder orina, que se orine del miedo o que vaya al baño y defeque del miedo. Fíjense cómo el miedo, que es una emoción que forma parte de nuestra psique, afecta directamente nuestro organismo. Otra cosa importante con esto, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, nosotros decimos yo y nos ponemos la mano en el pecho. Pocas veces yo y te agarras la cabeza, eso nunca pasa. Cuando uno se agarra la cabeza es porque hay un problema. Eso es instintivo, pero eso nos dice la importancia de nuestro ser intangible, tiene repercusión en todo nuestro cuerpo.
Normalmente uno pudiera pensar que justamente como somos seres pensantes, como somos el Homo sapiens de la creación, cuando voy a hablar de mí, hablo de mí, o debería instintivamente señalarme la cabeza, pero eso no pasa, sino que hablo de mí. ¿Y por qué hablo de mí así? Porque es instintivo, porque lo que me da identidad y lo que me permite sentir, razonar, lo que sea, gestionar emociones, no solo está en mi cerebro, también está en mi corazón físico y también está en mi estómago, en el tracto intestinal. Por eso, muchas veces, esas patologías médicas como la úlcera gástrica, el colon irritable, ese tipo de cosas, tienen correlativo emocional. Cuando la persona se molesta, de hecho, en el lenguaje popular uno usa, uy, pero fulano sí se enoja por todo, le va a salir una úlcera. Literalmente salen úlceras por molestarse, no por molestarse, por no saber gestionar la ira. Entonces, las emociones en nuestro ser, en nuestro cuerpo, están vinculadas también con nuestros líquidos. Las emociones mueven y se expresan con líquidos de nuestro cuerpo. La forma más evidente de ver esto es con las lágrimas. La tristeza nos genera lágrimas, la lágrima es un líquido, pero a veces la risa también nos genera lágrimas. O nadie ha llorado aquí de risa. Soy yo la única que hace esas cosas. No. Tenemos la capacidad de llorar también de risa. Ahora, el miedo puede hacer que se libere en nosotros el orine, por ejemplo, que es un líquido. El sudor, ese clásico que estamos nerviosos y nos sudan las manos. O que la esposa agarra el celular para revisarlo y al esposo le corre una gota de sudor por la frente. Mira las risas de culpa que veo. Entonces, eso lo que nos dice es que el sudor es también un líquido que puede expresar, no es que puede, es que está vinculado a la expresión orgánica de nuestras emociones. Este es otro de los temas que les invito a que revisen si quieren profundizar en esto. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué estamos hablando tanto de esto? Porque esto es un tema inherente a la persona y usted y yo trabajamos con personas. Y nosotros debemos tener el entrenamiento y la información suficiente para poder reconocer las emociones, en primer término, en nosotros mismos y en segundo lugar, en la persona que está acudiendo a consejería. Así su área de conocimiento y su área de acción no tenga que ver con hacer diagnósticos. No vamos a escribir en un informe y no vamos a hacer un diagnóstico, pero para yo poder acompañar a la persona, para yo poder vendar las heridas, como dice la Biblia, de la perniquebrada, yo tengo que saber cómo se ve una pierna cuando está quebrada. Yo tengo que saber qué siente una ovejita cuando se le ha quebrado una pierna. Y el trauma nos quiebra y nos afecta las emociones. En su expresión, en su capacidad de sentir, etc. Fíjense, hay una cosa que yo digo que es un clásico, pero es que es muy frecuente escucharlo en las prostitutas que ejercen la prostitución de forma profesional, es decir, que ese es su trabajo. Cuando uno habla con ellas, uno siente y ellas le expresan una suerte de desconexión que ocurre entre su cerebro y su cuerpo cuando están trabajando. Y ellas dicen, yo no siento nada. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la afectación que ocurrió en sus emociones, bien sea en alguna situación que haya vivido de niña y que le llevó a eso, o en los primeros momentos de su ejercicio profesional. La mayoría de las prostitutas, cuando empiezan en sus primeros trabajos, ellas refieren que sienten asco, que sienten náusea, que sienten angustia, etc. A medida que van ejerciendo su oficio, van desensibilizándose. Eso es un término, pero el otro, o la otra forma la otra lectura que le podemos dar
es que se van desconectando de sus propias emociones. De manera que con una persona que viene de esa situación o una persona que viene de un proceso de abuso sexual reiterado, tenemos que acompañarle en el proceso de reconectar con su vida emocional. Porque por esa vía podemos llegar a reconectar y ayudarle a reconstruir su propia identidad. Así de importante, importante, pues que no tengo otra palabra, básico, elemental es el hecho de las emociones. Por eso es que para mí, una persona que se dedique a atender personas necesita ahondar en este tema de las emociones. Por eso es tan valioso y por eso es que felicito a las personas que en el foro, en este primer foro obligatorio, tuvieron la valentía de empezar a contactar con sus recuerdos, con sus experiencias. No les estoy diciendo que todos tienen que contarnos la vida aquí en los foros y que tiene que ser público. Solo les invito a que empiecen a caminar en ese mundo desconocido de nuestras emociones. Porque necesitamos aprender a identificarlas, necesitamos aprender a gestionarlas y necesitamos ser más eficientes y más efectivos en la atención que le brindamos a quien acude a nosotros. Hay todo un tema relacionado con la presencia de las emociones en la Biblia. Y William, creo que fue que hablaba del rey David. Efectivamente, en la clase que viene vamos a dedicar nuestro día a hablar de la Biblia, perdón, de las emociones y su presencia en la Biblia, que es un tema que a todos nos importa, pues porque somos cristianos. Pero en el día de hoy, el énfasis es la importancia de que existen y la necesidad que tenemos de conocerlas, porque de eso va a depender en gran medida la empatía y el amor con que podamos gestionar y ayudar a la persona que acude a nosotros en consulta. Voy a ver, déjenme revisar lo de las diapositivas para saber que no les quedo debiendo nada y darle chance a otro espacio de preguntas. Ok, esta otra diapositiva solo tiene que ver con nombrar, aquí está solo enlistados los neurotransmisores. Esos neurotransmisores son las sustancias químicas que se liberan de una neurona a otra cuando están haciendo sinapsis. Tiene que ver con acetilcolina, dopamina, norepinefrina, gamma, glutamato, serotonina y endorfina. Cada uno de esos nombres raros que están ahí se traducen en un estado emocional. Así que es importante saber que también tengo sustancias químicas que me van a generar un estado emocional u otro. Seguro recuerdan lo que hablábamos en la clase anterior de la lectura que hacen los músculos, los pares craneales de los músculos de mi cara y cómo le dicen al cerebro que si tengo la expresión de sonrisa, le dice que todo está bien y empieza el cerebro a generar serotonina. ¿Recuerdan eso? Serotonina, dopamina, etc. Esas son las sustancias del bienestar. Pueden también ahondar sobre el tema y ver lo importante que son para nuestra cotidianidad. Hay, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo que es cotidiano a todos. ¿Se han dado cuenta lo que nos engancha, por ejemplo, el celular? Y cómo estamos adecuados a tener el celular y tener el dedito y vamos pasando y vamos viendo estados y cosas y qué sé yo. ¿Se han dado cuenta de eso? Y que a veces se nos va ahí el día completamente y no hemos logrado despegarnos de ahí. O cómo les resulta emocionante cuando hacemos alguna publicación y otra persona nos comenta o nos da un like o X. ¿Se han hecho conciencia de cómo eso afecta a nuestros estados emocionales? ¿Sí? ¿Han hecho conciencia? Ok, bueno, nada de eso es casual. La gente del marketing, de tecnología, etcétera,
Ellos saben exactamente cada cuánto tiempo a usted le va a aparecer una notificación, cada cuánto tiempo. Es más, a veces las personas le comentan y no le aparece al momento, sino le aparecen en ciertos lotecitos. Todo eso tiene que ver con algoritmos, con estudios, con no sé qué cosa, porque lo que nos lleva a tomar decisiones son las emociones, y las redes sociales, tal como están diseñadas, están puestas así para captar nuestras emociones, para hacernos sentir bien y para que nos quedemos pegados en las redes sociales, porque a ellos les interesa que estemos ahí mientras pasan publicidad, nos venden cosas, nos estudian el comportamiento, etc. Entonces, fíjense, para la publicidad, ya hablamos al principio de la cantidad de millones de dólares que se va en lo que ellos invierten en investigación con el tema de nuestras emociones. Si para ellos es tan importante, para nosotros también debe ser importante. Me quedo callada para dar espacio por lo menos a 3 preguntitas por allí y entonces cerrar la clase. A ver, María, buen día, bienvenida, adelante, María Cristina. Sí, buenos días, Cris. Mira, me quedé con una pregunta, con varias, pero como es el foro, voy a hacer una sola. Es con respecto a la depresión, que si está relacionada con la ira, porque podría ser que alguien que le han reprimido toda su infancia, digamos, de una manera verbal o física, de cualquier emoción, o lo han sometido, digamos, como niño, a múltiples represiones para expresar su sentir, o que digamos que cualquier cosa que hacía era como un fracaso, ¿no? No cumplía las expectativas, por decir. Entonces, yo quiero preguntar si eso puede dar lugar a una depresión, pero como una forma de ira, porque también, por ejemplo, conocí un caso en que la persona que estaba bien deprimida tenía momentos de ira, ¿no? Y me pareció raro esa combinación de emociones, y podrías explicar. Gracias. Gracias, María, por esa pregunta, y eso me da pie a explicar o ampliar la idea de que el cuadro donde están las 5 emociones básicas es un cuadro ilustrativo, y hablamos de patologización como de forma directa, pero en una situación traumática nunca hay una sola emoción, siempre hay muchas o varias emociones mezcladas. Por supuesto que la ira puede llevar a un proceso depresivo, la ira mal canalizada y todo eso, porque pensemos, por ejemplo, en una persona que es víctima de, a ver, violencia doméstica. La primera vez que de pronto recibe un insulto o un golpe, se puede molestar y se puede enojar. Pero decíamos que es ante una injusticia. Pero a medida que continúa y que ella se va viendo imposibilitada para solventar la situación, la ira va pasando a ser frustración. La frustración prolongada en el tiempo termina siendo eso que se llama en psicología desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es un fenómeno que dice que le hace pensar a la persona que sea lo que sea que yo haga, nada va a cambiar. Entonces termino como en una resignación enfermiza. Y todo eso puede derivar perfectamente en un proceso de depresión. Entonces, la depresión, ya decíamos, es un fenómeno muy complejo. No hay una sola causa ni hay una sola forma de expresión. De manera que sí, puede estar presente la ira en ese proceso. Gracias por la pregunta. Ángela, buen día, Dios te bendiga. Adelante. Hola, buen día a todos. Quería hacer la siguiente pregunta partiendo del hecho de la definición de emoción, que influye el ambiente. Entonces, en nuestro rol a veces dentro de las congregaciones de la iglesia, el rol de enseñanza, tenemos personas que son de diferentes regiones. Por ejemplo, yo soy venezolana también, y en Venezuela sabemos que la gente del Zulia son personas súper extrovertidos, se dan a conocer donde quiera que están. Aquí, yo actualmente estoy residiendo en Chile, y la gente del sur son súper expresivos, la gente del centro sur son muy, muy expresivos, pero la gente del norte son muy retraídos. Entonces, a veces cuando se está trabajando con grupos, tenemos personas de diferentes regiones dentro de la iglesia, dentro de esos grupos. ¿Cómo hacer
para que la enseñanza tenga un equilibrio con respecto a las personas de las diferentes regiones. Porque a veces podemos decir, estamos dando una enseñanza y hay personas que sonríen, vemos su expresión en la cara, pero hay otros, nosotros estamos actualmente acá en el norte, son súper, usted puede decir cualquier cosa para que sonrían y no sonríen. Entonces, ¿cómo hacer para que esta enseñanza pueda ser, o sea, no traume a las personas que si ellos no, o sea, si son así, culturalmente son así acá, que no sonríen, no decirle, no forzarlo, decir, pero rían, sonrían, regalen una sonrisa. ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede hacer? Creo que es algo que nosotros podemos encontrar en todos los países. De acuerdo a las regiones son diferentes. Entonces, ¿cómo tener un equilibrio en ese rol de la enseñanza con estos tipos de grupos tan diversos? Gracias, Daniela, por tu pregunta. Hay un tema que colocas allí y es un tema que debemos tener presente, y es que la geografía influye también en la personalidad. Y la geografía influye en la forma en que expreso las emociones. Nos dices que en Chile se vive la diferencia en norte y sur, en Venezuela lo vemos en las distintas regiones, y tiene que ver con tierras altas y tierras bajas, o sea, altas en el sentido de la altura, obviamente, y personas que están en la costa. Acá en Ecuador lo vemos, la diferencia entre la gente que vive en la sierra a la gente que vive en la costa. Nosotros en Venezuela tenemos un pedacito de sierra también, que es nuestra zona andina, y eso hace que la persona de la sierra tenga un ritmo diferente, tenga un tono de voz distinto, tenga una forma incluso de interpretar cosas diferentes y una manera de expresarlos distinta. La gente de la costa tiene otra manera. La gente de la costa de acá del Ecuador tiene más parecido en su gestión cotidiana a el venezolano y en general al caribeño. No son exactamente iguales, pero es un poco más parecido. El tono de voz es más elevado, es más rápida la forma en que habla, etc. Es importante lo que dices porque aquí más que, o sea, está el tema emocional de fondo, pero también tiene que ver con que nos demos el permiso como facilitadores o como maestros, que me dices que enseñas, de conocer y entender los ritmos de cada uno. Porque mi ritmo y mi forma puede ser amenazadora, desagradable y agresiva para una persona que no lo comparte. Y me pasó aquí en el Ecuador, por ahí debe andar Sharon, que está conectada, que es mi mentora y que me formó en el programa Trauma Healing. La primera vez que yo di un taller en una oficina cerradita acá, me dijeron cuando terminé, el feedback fue todo muy bueno, pero hablas muy agresivo. Y yo, ¿cómo que agresivo? Claro, yo soy caribeña, yo soy de Venezuela, yo normalmente uno habla con un tono de voz más elevado, uno habla más rápido, etc. Aquí me ha tocado bajar un poco el tono de voz. Lo que les quiero decir es que puedo gritar más de lo que estoy hablando. Y me ha tocado frenar un poco la velocidad para no ser agresiva, para que no se sienta la agresividad, porque se percibe de esa forma. Entonces son particularidades culturales que uno tiene que conocer, no solo cuando estás enseñando, sino cuando estás haciendo también consejería, porque a consejería nos puede llegar cualquier tipo de persona. No significa que ninguno sea mejor que el otro, solo tienen características particulares, y para mí una de las cosas más maravillosas que Dios hizo es toda esta diversidad y multiculturalidad. A mí me encanta aprenderme palabras diferentes, formas diversas, porque así es Dios. Dios es así de diverso, y la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Entonces, solo que tenemos que tener el cuidado de conocer y darnos el tiempo para aprender a conocer a las personas con las que estamos tratando. Daniel, vamos a cerrar con broche de oro, Daniel. Dios te bendiga, buen día o buenas tardes para ti. Sí. Mira,
desde luego es un privilegio estar contigo. A mí lo que más me preocupa, y precisamente es de lo que preguntaba esta chica, aquí tenemos gente de todas partes. En mi iglesia tenemos 40 países o 45, porque son 500 miembros, o sea, hay gente de todas partes. Pero a mí lo que me está impresionando es cómo con el COVID se está saliendo lo que es las personas tóxicas, o sea, la toxicidad en los hogares. Padres tóxicos que producen mucho dolor, mucha agresividad verbal, y solo lo que saben decir es que vayan a la iglesia, pero a los chicos no les dan soluciones. Y otra de la cosa es que todo esto es muy complejo, como tú estás explicando. Y a mí, por ejemplo, el narcisista también me produce mucho, no sé, mucha preocupación porque hay mucho narcisismo. Es importante, todos tenemos que ser un poquito narcisistas, pero sí, porque nos tenemos que querer, ¿no? Pero no pasarnos, ¿no? Y hay mucha gente que se pasa 4 pueblos, que dicen aquí, que decimos aquí. Entonces, realmente, Tecris, ¿cómo lidiar en medio de una sociedad tan multicultural y cómo yo puedo ser idóneo? Porque a veces dentro de la iglesia evangélica hay ideas tan obtusas y yo estoy oyendo personas, perdóname, pero que son muy, muy cerrados, ¿no? Y yo creo que tendríamos que abrir un poco nuestra mente, como dices tú, escuchar, ¿no? Y claro, la colusión, que eso me gustó mucho esta palabra, la colusión entre una persona dependiente y dominante, pues es fuerte. Y esto existe en los matrimonios. Y la persona narcisista con una dependiente van de fábula. Y por eso hay muchas mujeres que están siendo dominadas, porque también les va bien, porque son dependientes, ¿no? Igual que hombres, ¿eh? Porque, a ver, los hombres no nos quedamos cortos, ¿no? Porque hay hombres de todo tipo. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar como consejeros? Porque evidentemente estamos acompañando, ¿verdad? Y hay otra cosa. ¿Tú no crees que tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que decimos a la gente que han de hacer? Porque yo me encuentro con mujeres en la iglesia que dicen barbaridades, se llaman consejeras y me destrozan a personas. Entonces, amemos más, ¿no? Porque, cuidado, es que este trabajo, perdona, no es cualquier cosa. Aquí no estamos jugando con vasos de té. Estamos jugando, no estamos jugando, estamos tocando vidas. Y no sé, perdóname, pero es que todo esto me tiene la cabeza que me da muchas vueltas, perdóname. Vale, Daniel, te perdono. Quien no me perdona es el tiempo, que ya se nos agotó. Entonces, hay unos temas importantísimos que tocaste y me encantaría que lo pusieras en el foro para yo poder responderte, porque es súper interesante la multiculturalidad y es interesante el tema de la toxicidad, que de fondo lo que tiene es una incapacidad para gestionar las emociones propias y las ajenas. Pero en el foro podemos hablarlo con más detalle. Bueno, ha sido un placer enorme haber estado con ustedes en la mañana de hoy. Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por sus participaciones
y nos vemos en el foro. Chao, bendiciones.